Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, estimados colegas. Reciban un cordial saludo desde la ciudad de Machala, en la provincia del Oro. Para mí es un placer poder compartir con ustedes en este tercer Congreso Internacional de Investigadores. En esta tarde queremos compartir una investigación en las ciencias de la salud en la línea materna, ¿sí? Con lo que es el tema la percepción de usuarias sobre la atención del parto vertical con pertinencia intercultural en el Centro Materno Infantil Paraíso, Ecuador, 2025. ¿Sí? Tenemos que al abordar la percepción, mencionamos a Gibson, quien en el año de 1970 menciona en su teoría que la percepción es un proceso mediante el cual los seres humanos tienden a interpretar la información que reciben en su diario vivir o después de un acontecimiento. Tenemos que esta percepción que reciben del mundo exterior no necesita una técnica ni un proceso mental para poder ser evaluada. Es así que hoy en día es muy importante abordar también este tema de la pertinencia intercultural en los servicios de salud y porque directamente influye en la optimización y la precisión en los servicios de salud, los cuales tienen que ser siempre acondicionados para lo que son los valores culturales y la cosmovisión en las diversas etnias que nos rodean en nuestras ciudades. ¿Sí? Es por eso que hay que tomar en cuenta la percepción de los usuarios en cuanto a la atención de salud. ¿Para qué? Para promover lo que es el bienestar de cada uno de nuestros pacientes, los que trabajamos en el área de salud. ¿Sí? Otro elemento también nos ha señalado en diversos estudios que las mujeres acuden o no al servicio de salud por una percepción de desconfianza hacia la población, de la población hacia el equipo médico, lo cual hace que tengan un temor a no ser respetados y esto hace que exista una separación entre la salud y la cosmovisión y a su vez los grupos étnicos, ¿sí? Tal vez que tienen muchas creencias estos pueblos, más que creencias son la parte de lo que es cultura, ¿sí? Esta cultura tiene que ver con la salud y la enfermedad. ¿Qué nos indican ellos? Que son situaciones de equilibrio o desequilibrio que se manifiestan en estados fríos o calientes. Es decir, uno cuando conversa con esta población, nos indican que las salas de parto donde se producen los nacimientos tienen que tener una parte, una luz cálida, que ellos se necesitan sentir protegidos con un ambiente en el cual no se encuentren tan elevada, tan frío, ¿sí? Y que a su vez estos no se permita que se dé un buen parto. Por eso he creído pertinente poder nosotros aquí compartir lo que es unas diapositivas o unas imágenes, ¿sí? Tenemos que, por ello, pues la Organización Mundial de la Salud recomienda que la gestante tenga la posibilidad de elegir la posición que ella va a adoptar para traer a su hijo al mundo. Estas posiciones que son en verticales pueden incluir muchas como es posición vertical, posición de rodillas, ¿sí? Posición semisentada, posición en cuclillas, etcétera. Pero el solo hecho de abordar una posición vertical de nuestras pacientes no va a garantizar que éstas tengan una percepción adecuada de la atención, sino más bien se necesita otro conjunto de factores que también van a beneficiar a que esta paciente se encuentre bien atendida. Es como son el buen trato de los médicos y a su vez encontrarse también en una infraestructura adecuada, ¿sí? En estas imágenes podemos ver claramente nosotros que las salas de parto antiguas o las tradicionales, pues como lo podemos ver, son salas de parto con mucha iluminación, son salas de parto con mucha luz. Todavía podemos ver nosotros la existencia de las pioneras, las cuales en muchos hospitales o centros de salud se acuestan en una posición ginecológica, obligándola a la paciente a adoptar esta posición. Incluso he visto yo que amarran a las pacientes acá en las pierneras y a su vez esto va a provocar un ambiente de desesperación hacia ella, va a provocar que el mismo peso del bebé oprima los grandes vasos, dificultando el acceso al oxígeno por la paciente. También podemos ver que es muy seguido y muy común esto de lo que nosotros mencionamos
dejar sola a la paciente sin acompañamiento, sin su familiar, y utilizan lo que son infusiones, pero no, es decir, medicina que va directamente hacia la vena del usuario cuando sabemos que el parto debe de ser fisiológico. Muchas veces en algunos centros de salud o hospitales se utiliza lo que son la oxitocina para poder apurar el parto, ¿sí? Lo cual no es correcto. Nosotros recordemos, ¿sí? Que somos nosotros un equipo de salud y que debemos estar preparados para atender un parto humanizado, ¿sí? Parto humanizado significa parto respetado. Como vemos en las imágenes del lado izquierdo, también podemos darnos cuenta la falta de empatía y la falta de privacidad que les damos a nuestras usuarias. ¿Cómo creemos nosotros que se va a sentir nuestra usuaria? Pues si estamos viendo las 5 o 7 médicos directamente a ella en una posición totalmente incómoda. Es por eso, es por todo esto, todo lo que se ha evidenciado en el pasado y en algunas prácticas de nuestra vida diaria y en los centros de salud, es que nace la importancia de poder nosotros realizar un estudio en un centro materno infantil para poder conocer la percepción y la escala de satisfacción de nuestras usuarias, que es el bien más preciado de la comunidad. Es por eso que vemos importante investigar y formular la siguiente pregunta. ¿Cuál es la percepción de usuarias sobre la atención del parto vertical con pertinencia intercultural en el Centro Materno Infantil Paraíso, Ecuador 2025? ¿Cuál va a ser el objeto general de la investigación? Va a ser determinar la percepción de las usuarias sobre la atención del parto vertical con pertinencia intercultural en el Centro Materno Infantil Paraíso, Ecuador 2025. Bueno, para esto también definimos lo que son objetivos específicos. Estos van a ser, primer objetivo específico, describir la percepción de las usuarias referentes al trato profesional en el parto vertical con pertenencia intercultural en el Centro Materno Infantil Paraíso, Ecuador 2025. Segundo objetivo específico es describir la percepción de las usuarias con respecto a la seguridad y la confianza durante la atención del parto vertical con pertinencia intercultural en el Centro Materno Infantil Paraíso, Ecuador 2025. Y el tercer objetivo específico va a ser describir la percepción de las usuarias con respecto a la infraestructura y equipamiento del ambiente de atención del parto vertical con pertinencia intercultural en el Centro Materno Infantil Paraíso, Ecuador 2025. Bueno, esto es un estudio que lo hemos considerado univariado, ¿sí? Con su única variable que va a ser la percepción de las usuarias sobre la atención del parto vertical con pertinencia intercultural. ¿Ok? Estado del arte y las bases teóricas científicas, tenemos que para el filósofo Merleau-Ponty en el año de 1975 refiere, percibir es ver cómo surge de nuestra zona de datos un sentimiento inminente sin el cual no es posible recordar los hechos. Percibir es considerado como un proceso cognitivo donde se puede entender que existe una salida y una entrada de la información. Percibir no es recordar, sino es una experiencia vivida del mundo que es sensible y es comprender las vivencias del pasado y desarrollar progresivamente las propias perspectivas hasta que las experiencias de aquel entonces sean vividas nuevamente en una situación actual. Para Alport, Arias y Vargas, en cambio, la percepción es como un proceso que consiste en la interpretación y significación para abordar juicios en torno a las sensaciones y experiencias obtenidas del medio que nos rodea para comprender los factores que influyen en ella y luego, pues bueno, tomar las decisiones, ¿sí? Para el Monte y Terán, la gran mayoría de mujeres a nivel global perciben como negativa la atención que reciben durante la atención del parto, refiriendo que se sienten violentadas debido a las prácticas invasivas y la administración de medicamentos innecesarios.
que es un proceso biológico, obligándolas a dar a luz utilizando la posición ginecológica y peor aún recibiendo un trato deshumanizado y muchas de las veces se les explica acerca de la evolución del parto y del estado de su bebé. Por ello, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la gestante tenga la posibilidad de elegir la posición que adoptará para traer su hijo al mundo, las cuales pueden ser diferentes modalidades verticales como de cuclillas, ligeramente acostada, acostada de lado, arrodillada, litotomía y de tren de lengua. Asimismo, esta modalidad de parto vertical que recomienda este organismo internacional constituye una opción que va a respetar la parte fisiológica del parto y las preferencias culturales de las mujeres, ¿sí? También tenemos que Fariño, ¿sí? Fariño indica que la percepción acerca del trato profesional durante la atención del trabajo de parto es variable, pues para algunas parturientas refieren que el trato es digno y respetuoso, mientras que para otras parturientas pues van a indicar que esto es la soledad, que se viola la autonomía, que se encuentran con falta de apoyo, sumado al desconocimiento de sus derechos. Esto también va a influir negativamente en la percepción de las atenciones, conduciendo a tener experiencias negativas traducidas como ansiedad y dificultad para participar en las decisiones claves. En cambio, también tenemos que para Boren, ¿sí? En el año 2015 destacan que la percepción de la seguridad y la confianza en la atención obstétrica está estrechamente vinculada a factores como la comunicación afectiva, el respeto cultural y la disponibilidad de recursos adecuados y que las prácticas culturales pertinentes puedan mejorar la experiencia del parto, ¿ok? Requiriendo un personal capacitado y empático. Ok, en el año 2022, Acosta reafirma que en contextos de parto humanizado con enfoque intercultural, la adecuación física del espacio y la disponibilidad del equipamiento apropiado son determinantes para la percepción de la calidad del servicio. Cuando las instalaciones no cumplen con estos estándares culturales y técnicos, las mujeres pueden experimentar inseguridad. ¿Sí? Bueno, para el presente estudio, pues tuvimos una metodología que es el método descriptivo simple y transversal, en el cual el tipo descriptivo lo que busca es detallar cómo perciben las usuarias la atención del parto vertical intercultural. Su nivel es simple, ya que analiza solo una variable, que es la percepción, sin relacionarlas con otras, ¿sí? El diseño es transversal, ya que los datos se obtienen en un solo momento de seguimiento en el tiempo. ¿Ok? El esquema es la muestra que va a ser observada. Bueno, dentro de lo que es este estudio que se realizó, se utilizaron una muestra de 85 usuarias, las cuales tuvieron su parto vertical dentro del centro de salud o centro materno infantil Paraíso en el país de Ecuador. Respetando siempre pues sus criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión fueron usuarias gestantes mayores de edad, ¿sí? Que acepten ser parte de esta investigación y que hayan tenido su parto vertical dentro de la institución. Para esto se elaboró un instrumento, el mismo que contó con los diferentes tipos de preguntas, con una escala de Likert valorada de 1 a 5 para nosotros poder encasillar y poder dar la ponderancia de lo que es la percepción. Tenemos aquí que en la primera tabla observamos las características sociodemográficas de las usuarias del Centro Materno Infantil Paraíso Ecuador 2025, ¿sí? En las cuales el estado civil, tenemos que estado civil de conviviente o unión libre, tenemos el 38 que representan al 44,7% con una edad promedio de 24 años, ¿sí? O es una dispersión moderada con una desviación estándar de 3,78 y más del 85% de los participantes, pues como lo mencionaba, son en unión libre o solteras y tienen un grado de educación o escolaridad secundario con el 51,8%.
proceden de la ciudad de Machala y el 11,8 son de nacionalidad venezolana y todas practican el idioma español. Sí, estos son como los primeros datos que se pudieron recoger. Vamos a continuar con la tabla número 2, que ya son los resultados, en la cual nos indica que para dar respuesta a nuestro objetivo general, tenemos la tabla número 2, que es la percepción de usuarias sobre la atención del parto vertical con pertinencia intercultural en el Centro Materno Infantil Paraíso Ecuador 2025, donde se observan los resultados obtenidos respecto al objetivo general, mostrando que el 52,9% lo percibió la atención como medianamente favorable y un 47,1% como desfavorable, y ninguno lo percibió como favorable. Esta distribución evidencia que si bien existe un grupo mayoritario que lo reconoce con ciertos aspectos positivos, la satisfacción no es plena, con la atención que es inexistente y un segmento significativo presenta una percepción negativa con resultados muy similares a lo que investigó años anteriores García, en donde el 56,8% de las mujeres puérperas percibió la atención regular y el 34,8% lo percibió como inadecuada en un estudio realizado en el país de México. ¿Ok? Concluyendo que las pacientes presentaron una percepción desfavorable sobre la atención del parto humanizado. En este sentido actual, tenemos que la perspectiva del investigador nos indica que para que podría estar relacionado con la escasa información que se le da a las usuarias al momento del parto, lo que muchas veces también está traducido a la falta de empatía del personal de salud hacia las usuarias gestantes que necesitan un parto intercultural, a su vez también la falta de acompañamiento de su familiar en la sala de parto. Tenemos nosotros que en síntesis, los resultados reafirman la necesidad de fortalecer la capacitación del personal en competencias interculturales, optimizar la infraestructura y generar mecanismos de retroalimentación, las cuales permitan ajustar los protocolos de atención de acuerdo a las expectativas culturales y humanitarias de nuestras usuarias. La tabla número 3, que es la percepción de las usuarias referentes al trato profesional del parto vertical con pertenencia intercultural en el Centro Materno Infantil Ecuador Paraíso 2025, responde a lo que es nuestro primer objetivo específico, ¿sí? Y tenemos que se observa que el 52,9% de usuarias respecto al trato profesional lo considera desfavorable la atención del parto en el Centro Materno Infantil Paraíso 2025. El 45,9% lo percibe como medianamente favorable, mientras que solo el 1,2% lo califica como desfavorable y no se registran opiniones favorables. Estos resultados van a coincidir con una investigación también anterior de García, en el cual encontraron que el 58,6% de las mujeres reciben un trato poco profesional y un trato que es percibido como regular y lo es inadecuado. Tenemos que desde el punto de vista del investigador, probablemente estos resultados destacan que las brechas culturales y la falta de sensibilización y empatía del personal pudieron influir negativamente en todo lo que es el resultado. Es decir, no es sorpresa saber que muchos profesionales de la salud no cuentan con una identificación para que los usuarios al momento que lleguen puedan saber cómo, con quién tratan. Tampoco se informa sobre en qué etapa del parto se encuentra, cuáles son las decisiones que se han tomado, y esto en sí influye en un trato profesional del trabajo del parto. Muchas mujeres también manifiestan que se dejan solas por muchas largas horas en las salas de parto en un ambiente frío y que no se les hace un verdadero seguimiento. Entonces, por este motivo es que nosotros estamos encontrando este tipo de información en nuestro estudio, el cual, a pesar de que tiene un 52,9 de informe desfavorable, pues vemos que hay muchas cosas que mejorar en cuanto al trato profesional dentro de la institución. ¿Sí? El segundo objetivo
específico responde a la percepción de las usuarias con respecto a la seguridad y la confianza durante la atención del parto vertical con pertinencia intercultural en el Centro Materno Infantil Paraíso 2025. Tenemos que la siguiente tabla revela que el 56,5% de usuarias perciben la atención del parto vertical con pertinencia intercultural respecto a la seguridad y confianza como medianamente favorable, mientras que un 40% la califica como desfavorable y solo un 3,5% como favorable, ¿sí? Estos resultados en este objetivo específico acerca de la seguridad y la confianza, tenemos que desde el punto de vista del investigador, estos resultados nos indican que la implementación actual de la pertinencia intercultural presenta muchas limitaciones que podrían afectar la satisfacción de las usuarias y la adherencia a este tipo de atención. La proporción elevada de respuestas desfavorables sugiere posibles deficiencias en la capacitación, en la empatía y en el desempeño profesional del personal sobre los protocolos culturalmente sensibles que ya todos deberían tenerlos adoptados. ¿Sí? La comunicación entre los pacientes, los aspectos que deberían priorizarse para poder garantizar esta percepción en cuanto a la seguridad y la confianza. Estos hallazgos sugieren que, aunque más de la mitad de los participantes reconocen aspectos medianamente favorables, existe un porcentaje muy significativo que expresa insatisfacción, lo que evidencia la existencia de áreas críticas que se deben de corregir, que están estrechamente vinculadas con la seguridad y la confianza de nuestros pacientes. ¿Ok? En nuestra tabla número 5, que es la percepción de las usuarias sobre la infraestructura o equipamiento del ambiente en el trabajo de parto, tenemos que se evidencia en esta tabla lo referente a la percepción de las usuarias sobre la infraestructura y el equipamiento del ambiente de la atención del parto con una pertenencia intercultural que es del 44,7% de las encuestadas, tiene una opinión medianamente favorable y también en la misma cifra tienen como totalmente desfavorable y solo 5,9% la percibe como favorable. Estos resultados son muy similares o contrastan con los encontrados por Soto y Urieta en el 2021 en la dimensión de estructura y equipamiento, donde en el estudio de ellos tuvieron que el 51,3% de las mujeres puérperas manifestaron que estaban medianamente aceptadas con el equipo y satisfechas. Desde el punto de vista del investigador, estos resultados evidencian que existe una población significativa quienes ven y es aceptable este tipo de infraestructura, mientras que la mayoría lo ve como también inaceptable o las minorías lo pueden estar insatisfechas. En el marco de los objetivos de esta investigación, este hallazgo señala que un área prioritaria a la mejora tiene que ser esta sala de parto, ¿no? La percepción de favorable, medianamente favorable, predominante sugiere que para fortalecer la pertinencia intercultural del parto es necesario invertir en el entorno físico y en la infraestructura. La brecha identificada respalda la necesidad de crear políticas públicas y estrategias institucionales orientadas a mejorar el espacio físico de nuestros centros de salud. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? Pues la percepción de usuarias sobre la atención del parto vertical con pertinencia intercultural en el centro materno infantil es inadecuada, ¿sí? Es inadecuada. La percepción de usuarias referentes al trato profesional del parto vertical con pertinencia intercultural es desfavorable. La percepción de las usuarias con respecto a la seguridad y confianza durante la atención del parto vertical con pertinencia intercultural en el centro es desfavorable y la percepción de las usuarias con respecto a la infraestructura y el equipamiento en el ambiente es desfavorable. ¿Qué es lo que nosotros vamos a recomendar? ¿Para qué nos sirvió esta investigación? Nos ayudó muchísimo para poder nosotros ver la realidad que se está ejecutando dentro de este centro materno infantil.
¿sí? Se van a realizar las siguientes recomendaciones al Distrito 0702 Machala Salud y a la Jefatura Obstetricia. Tiene que tener en cuenta la necesidad de fortalecer la capacitación del personal en competencias interculturales y generar mecanismos de retroalimentación que permitan ajustar los protocolos de atención de acuerdo con las expectativas culturales y humanitarias de los usuarios. Estos cambios son fundamentales para alcanzar el objetivo de ofrecer un servicio de parto vertical que no solo respete la pertinencia intercultural, sino que también genere altos niveles de satisfacción y confianza en la comunidad de la usuaria. A los profesionales de salud del Centro de Salud del Paraíso, sensibilizarse en la importancia de brindar un trato profesional humanizado desde que la paciente ingresa hasta que se dé el alta a su paciente con su respectivo acompañante, generando un ambiente de confort y de respeto durante la atención del parto vertical, poniendo énfasis en la identificación. Llamar por nombre a su paciente, solicitar el consentimiento para examinarla, aspectos indispensables para la apropiación y la relación paciente-profesional. ¿Sí? Bueno, dentro de este estudio, pues nosotros, como para finalizar, dentro de esta investigación podemos ver nosotros estas imágenes que son muy subjetivas, ¿sí? Esto es lo que nosotros queremos lograr con esta investigación, es poder tener una sala de parto equipada, una sala de parto donde prime el respeto hacia la mujer, el respeto hacia su cultura, ¿sí? Que la paciente, que la usuaria no se sienta ajena, que no se sienta como una extraña, que no se siente observada, sino más bien que la usuaria se sienta respetada, que se siente protegida y que se sienta en un ambiente familiar, cálido. En la primera imagen podemos observar nosotros también que la usuaria está con su pareja, acompañado también de la partera, y se encuentra en una práctica intercultural que es la ingesta de líquidos durante el trabajo de parto, con un libre movimiento en la esfera que es de dilatación para poder acortar los tiempos del trabajo de parto. ¿Sí? Luego, pues tenemos la misma paciente que se encuentra en una silla holandesa y también está lista ya para atender su parto, para ser atendida su parto y el segundo periodo que es el expulsivo. A su vez tenemos a la partera que se encuentra dándole métodos no farmacológicos que para el dolor, para que le ayuden a ella en esta etapa del expulsivo. Y luego tenemos ya lo que es después del nacimiento, tenemos una creación del vínculo madre e hija, el cual es favorecida por la lactancia materna. Se encuentra también la señora partera que le está dando el ánimo y ayudándole también a ella, dándole alimentos después del parto para recuperar sus energías. Como nosotros podemos observar, pues hay algo en común aquí. Esto en común es que el médico siempre está presente, que el personal médico está acompañándole y dándole esa seguridad y esa confianza en un ambiente de confort, en un ambiente con una infraestructura bien establecida. Y con esto tenemos nosotros nuestros tres objetivos específicos que queremos nosotros cumplir. Es momento de decirles que promover el derecho y cambiar costumbres que discriminan a la mujer en el momento más importante de su vida es lo que nosotros necesitamos hoy. Y por eso este estudio va a ser de mucha importancia para poder cambiar, ¿sí? Para poder cambiar la forma en la que estamos llevando la salud en el Centro Materno Infantil Paraíso, Ecuador 2025. Estimados colegas, estimados compañeros, pues para mí ha sido un total honor poderme dirigir hacia ustedes. Agradezco a los organizadores de este congreso por la oportunidad, pues, y no me queda más que enviarles un fuerte saludo desde acá del país, Ecuador, y pedirles pues que sigamos disfrutando de esta tarde científica.